Hola, en el video tutorial de hoy os enseñaremos a instalar un servidor FTP. Para ello nos hemos de delegar como root. Esto se hace con un sudo sub. Vemos como el nombre del usuario cambia. Ahora que tenemos permisos de root, tenemos que instalar el servidor con apt-get install usftpd. A mí me sale que ya lo tengo instalado, por eso no se descarga ningún fichero. Después de esto tenemos que poner la máquina en red interna, porque el trabajo lo estamos haciendo con máquinas virtuales. Yo ya lo tengo configurado. Luego tendríamos que ir al fichero de configuración de la tarjeta de red que está en etc networks interface. Y bueno, tendríamos que escribir estas tres líneas, lo que ya lo tengo configurado por lo que ya están escritas. Esto es la IP y esta de aquí es la máscara. Con un control O se guardaría y con un control X saldríamos otra vez. Lo siguiente sería hacer un if down ethack1 y luego un if up. Con esto estamos levantando y bajando la tarjeta de red para que se configure nuestra IP. Luego con el if config veríamos que se ha configurado bien nuestra IP. Y luego ya pasaríamos a modificar el fichero del servidor. Ahora tenemos que hacer un nano en el fichero de configuración que se llama usftpd.conf. Bueno, yo este ya lo tengo modificado y lo que tendríamos que es que eliminar un asterisco que había aquí, en local y en write, para poder escribir. Hacemos un control O para guardar y un control X para salir. Ahora tendríamos que hacer un reinicio del servidor, que se hace con service, el nombre usftpd y restart. Y nada, ya está reiniciado. Ahora tendríamos que iniciar la sesión con nuestro cliente. Ahora iniciamos sesión con el cliente y hacemos FTP y la IP que le hemos puesto al servidor. Entonces nos pide el usuario, en este caso es Cerroca, le ponemos la contraseña y ya estamos. Podemos hacer un PVD para ver el directorio. Ahora vamos a cargar el directorio bajadas. Esto es una carpeta que yo he creado. Y ahora hacemos un ls y vemos que hay un documento. Entonces hacemos un lcd, que significaría la L de local, y ponemos el directorio que queremos ir. Pues nada, lo queremos descargar en el escritorio, ¿no? Vemos que se ha cambiado bien el directorio y hacemos un get del fichero que teníamos, que era prueba.txt. Y nada, vemos que se ha descargado, hacemos pequeño el terminal y tenemos aquí prueba.txt. Nada, pues ya estaría la primera parte, que sería una bajada. Ahora falta subir el archivo. Haremos un cd a la carpeta subida, que es una que he creado, y ahora haremos un put de prueba. Es el mismo archivo que hemos descargado de la carpeta bajadas. Y nada, también se sube el archivo. Ahora accedemos desde un cliente Windows. Utilizaremos el programa Filecilla. Este ordenador ya tiene la IP estática y estamos en red interna. Bueno, lo abrimos, donde pone host ponemos la IP de nuestro servidor, luego un usuario y la contraseña. Y nada, vemos los archivos que hay dentro del usuario y los que hay dentro de aquí de Windows. Vamos a abrir, por ejemplo, mi música. Aquí abriremos los de subida y le daremos a download y se habrá pasado el archivo a Windows. Y ahora vamos hacia atrás y hacemos lo mismo, pero en Windows. Y hacemos upload, por lo que subiremos el archivo al servidor. Es muy fácil de esta manera con Filecilla. Ahora nos logaremos como anónimos. El procedimiento es el mismo, ponemos la IP
y Anonymous. Y nada, se conecta. Y vemos que también he creado una carpeta que se llama bajada. Aquí hay un documento que se llama prueba. Le damos download y vemos que se descarga aquí el fichero en el escritorio, porque es en el donde estábamos. Ahora le damos a subida y vemos que salta un critical error. Esto es porque el Anonymous solo tiene permisos de lectura, entonces no se puede escribir